buenos días, Diana. Hola, estimada Violeta, ¿cómo estás? Querido Ernesto, todos, todas. Pues aquí ya saben, trabajando como siempre, como cada martes. Muy contenta de estar con ustedes. Creo que hay mucho de qué hablar en este día, ¿no? Felicidades, muchas felicidades. Ya decíamos al principio del programa que teníamos muy buenas noticias y pues tú has merecido y obtenido esta presea defensora de la libertad de expresión, Diana. Muchas felicidades y bueno, pues vamos a entrar también a hablar sobre ella, sobre este premio que tú recibiste y en específico, ¿no? Que tú se la estás dedicando a dos periodistas en particular y a una fotoperiodista pues que fue también asesinada y que sobre eso también te queremos preguntar, pues que primero, ¿cómo te sientes? ¿Qué significa recibir esta presea para ti? Y bueno, ¿qué significa en el contexto de los asesinatos, sobre todo, como tú bien lo relatas, a las mujeres periodistas pues, que viven también una situación pues, aún más delicada? Tú señalas en específico que los hombres Bueno, comentarles que, bueno, haber sido merecedora de esta presea, pues en primera es mucha responsabilidad. Claro que me dio mucha emoción, porque me avisaron, creo que 3 días antes de que había sido galardonada, que había sido propuesta por la Asociación de Periodistas de Oaxaca y también la Asociación de Periodistas de Morelos. Ellos trabajan en comunidad, ambas, y el Consejo Cívico Morelense también de allá. Y me dijeron de que, pues, por mi trabajo, por todo lo que he trabajado a lo largo de este tiempo, pues era acreedora de esto, ¿no? Entonces, ir a recogerlo. En un principio dije, bueno, creo que es una responsabilidad cuando te dan este tipo de reconocimientos, porque implica en primera que vas a seguir siendo periodista, ¿no? En mi caso, ¿no? Que me apasiona mucho este oficio. Yo no lo veo como un trabajo, lo veo como parte de mi vida. Así ha sido en estos 20 años, porque justo en este mes de julio yo cumplo 20 años de ser reportera. Una vez que egresé de la carrera en el 2005, pero antes ya ejercía como estudiante, ¿no? Ya hacía mis pininos ahí. Y decidí dedicárselo precisamente a María del Sol porque recientemente ella cumplió 7 años de ser asesinada como fotoperiodista cuando cubría una campaña que le fue prácticamente obligada a hacer, ¿no? La matan, la asesinan y ahí reafirma precisamente que nosotros como los periodistas no tenemos como ese apoyo, esa situación o sea, te asesinan y ahí queda, ¿no? O sea, las víctimas indirectas como son los papás, las mamás, los hijos, las hijas, pues ahí se queda. O sea, el gobierno, las autoridades pareciera que es otra muerte más, ¿no? Y además, en el caso de María del Sol, sigue impune a 7 años, no se ha detenido a nadie, no se sabe nada. Y el otro caso que quise dedicarle fue a mi compañero Ever López, que he trabajado mucho el tema de Ever, conozco a su familia también. Recientemente con Artículo 19 publicamos un podcast de la vida de Ever, quién era Ever más allá de ser periodista, ¿no? Conocer lo que le gustaba, qué tipo de música. Y creo que esa cercanía me dio esa muestra de que cómo quedan las familias o cómo quedan los pueblos o los espacios cuando asesinan a un periodista, ¿no? O sea, no nada más es la figura, ya te maté y ya, sino cómo queda sin esa voz, sin esa parte de dar esas noticias. Ever fue asesinado por denunciar corrupción y también visibiliza el hecho de que los reporteros de comunidades, pues a veces somos los más arriesgados. En primera, porque pocas veces conocemos los protocolos de seguridad, pocas veces nos dan talleres para decir cuídate así, no tenemos casi un cuaderno de registro de incidentes, no hacemos eso, no, pocos. Entonces, y conozco a la familia de Ever porque Ever mantenía o ayudaba muchísimo a su mamá y a su papá. O sea, su papá vive muy enfermo y su mamá, pues con la esperanza de que Ever la ayudara el resto de sus vidas. Entonces, esas víctimas indirectas quedan ahí, no están. Entonces, a ellos les dediqué y también a Estrella Pedrosa. Ella es una reportera de Morelos por su trabajo, por lo que ha hecho, es una voz importante allá en Morelos. También ha sido perseguida, ¿no? Policialmente.
Entonces, pues quise dedicárselo a ellos. Yo agradezco infinitamente al Consejo Cívico, a don Javier Córdoba, que fue uno de unos periodistas de Oaxaca quienes me propusieron, a Claudia Cristóbal. Ella me propuso a mí, ellos me investigaron y dijeron, no, pues sí, Diana lo merece, ¿no? Y una reportera irónicamente dijo, ¿no? Ahora dice, serás defensora de la libertad. Le digo, es que quizá es un segundo título que me den, o no sé, pero yo sigo siendo reportera, ¿no? O sea, mi función es ser reportera. Y por eso estos reconocimientos yo siempre se lo dedico a ellos, a los reporteros, y se lo dedico a las comunidades, a las y los defensores, porque son los que realmente nos dan a nosotros las herramientas para seguir haciendo periodismo. ¿Sí? Si el defensor no denuncia, pues nosotros no tenemos una fuente, no tenemos una persona que me está declarando, ¿no? Entonces, creo que de eso se trata y también, pues, de que ya basta de discursos, ¿no? Qué bueno que fue justo el Día de la Libertad de Expresión, el día 7, que me dieron este reconocimiento, porque en todos lados nos felicitan, nos dicen que ya van a haber respeto a nuestro trabajo, pero son intolerantes. O sea, no puedes publicar nada porque se enojan. Entonces digo, no puede seguir habiendo estos discursos cuando siguen agrediéndonos a nosotros, ¿no? Y lo peor de todo es asesinándonos. O sea, no queremos ser como cifras, ¿no? O sea, no queremos ni ser heroínas. Yo lo que menos quiero es de que me pongan ahí que un monumento, esas cosas. No, porque no es mi finalidad, ¿no? Yo hago mi trabajo, lo he hecho en estos años, comprometida siempre con los de abajo y de aquí, ¿no? O sea, esa es mi función y yo así eso es mi trabajo siempre y sobre todo llevar este principio de ser, no podemos ser periodistas si no somos buenas personas, ¿no? Y trabajar y para ser buenas personas, pues es un trabajo constante, una práctica diaria, ¿no? Es una práctica porque siempre tenemos fallas, a veces nos metemos en encrucijadas que dices, wow, ¿dónde me metí? No, o era esto, por ejemplo, cuando yo inicié, desconocía esa palabra que el chayo, desconocía que los funcionarios te daban dinero por ir a algún lugar. Yo no sabía eso, o sea, yo no sabía esas prácticas hasta que tuve que estar y ya fue uno aprendiendo, ¿no? Fue uno aprendiendo y fue también viendo por qué lado te convenía, ¿no? Trabajar también, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido mi labor en estos años y por supuesto que estoy muy contenta de haberlo recibido y agradecida sobre todo, ¿no? Más que nada. Dice Cuautli Ramírez Solís, en esta mesa se aprende con amor al territorio y eso al menos yo como audiencia no hay cómo pagarlo y gracias a las compañeras por compartir su palabra, nos comenta aquí Cuautli Ramírez Solís. Diana Manso, pues de parte de nosotras y nosotros en Rompeviento, muchísimas felicidades. Tenemos la certeza plena que es gente muy inteligente que tuvo el tino de darte este premio y este reconocimiento. Además, Diana, me gusta porque parte de lo que describe también los compañeros y compañeras de Página 3, retomando un poco lo que tú señalabas, las y los periodistas de México ya no queremos más discursos y palabras, queremos que de verdad la libertad de expresión sea un derecho garantizado. Y así alzó la voz la periodista oaxaqueña Diana Manso desde esta ciudad morelense, tras recibir la presea defensora de la libertad de expresión por su destacada labor en favor de los derechos humanos a través de su labor periodística. Y Diana, pues sí, honor a quien honor merece, muchas felicidades, nos da mucho gusto, Diana. Y por el otro lado, bueno, le comentamos, ya se estaba en una zona complicada, no le entran ni siquiera los mensajes, así que, bueno, posiblemente no vamos a alcanzar a tenerla, pero ese era otro de los temas, mi querida Diana, aquí vamos a comentar a propósito de un artículo que escribe Yasnaya Elena. Ernesto, si ya vamos a pasar al otro tema, nada más una última pregunta que
por Una favor. última que es muy importante y que veíamos que retoman varios medios de comunicación a propósito del premio que recibió Diana. Y Sí. lo que le preguntábamos hace ratito, ¿no? De la situación de la violencia, pero ella dice una violencia doble que tienen que vivir muchas veces las mujeres periodistas. Y eso lo retoman varios, pero no solo retoman eso, sino también pues los trabajos que ha hecho Diana de las defensoras de los territorios, de las mujeres desaparecidas y en específico, ¿no? Pues del caso de la violencia doble que viven, pues, o que vivimos, ¿no? Como mujeres, pero en específico las periodistas, Diana. Sobre eso nada más, perdón, pero es muy importante ese tema y lo están retomando varios de los medios que cubrieron la nota, Diana. No, y pertinente. Abrí mi micrófono. ¿Sí me escuchan ahí? ¿Me escuchan Sí. bien? Ah, bueno, para que yo lo tome, para que no escuchemos más ruido. Sí, justo yo lo mencioné porque eso se ha invisibilizado, ¿no? El hecho que te digan eres periodista, pues de por sí ya es peligroso este oficio o esta pasión que hacemos. Pero sí recalcar que poco se habla de que el hecho de ser mujer periodista, donde vivimos el acoso constante, uno va a unas conferencias y cuando te saludan, ay, bonita, llegaste. O sea, dices, me llamo Diana, creo, ¿no? Entonces, creo que a veces puede salir como algo chocante, que la gente te diga, ay, no te puedo como enaltecer tu belleza, cosas así. Pero digo, creo que el acoso es constante como mujer periodista. O sea, vivimos esa doble violencia. Una por ser periodista como tal, cuando cubres, y el otro, precisamente esta revictimización, esta violencia sexual que se vive también, este acoso constante, ¿no? El que te estén mandando mensajes, que luego que te invitan al cine, o que te dicen, oye, qué guapa estás, o oye, por ser mujer, ¿no? Entonces, eso poco lo hablamos como periodistas, pero es una situación que tenemos que enfrentar. O sea, a veces uno va a cubrir las entrevistas y yo prefiero ya no ir de vestido, mejor llevo mi pantalón, digo, ¿no? O sea, ya, porque realmente esa violencia está ahí constantemente. Entonces, yo sí quise visibilizarla, quise mencionarla, porque es parte de lo que vivimos nosotros las mujeres periodistas, ¿no? Ese acoso constante de cuando vas a ver a los entrevistados, cuando cubres una marcha, y además luego se fija como en tu cuerpo, ¿no? Entonces, creo que es importante decirlo y ponerlo en tela de juicio, porque es una doble violencia que enfrentamos las mujeres periodistas cada que salimos a dar estas coberturas, a veces por parte de los propios compañeros inclusive, ¿no? Porque también ha habido esa situación, ¿no? De que por los propios compañeros también existe esta violencia de que, ay, por ser mujer, no creen en ti, en tu capacidad. A veces por ser mujer, entonces, oye, si a mí mi trabajo me ha costado el hecho de estar acá, mi trabajo me ha costado el hecho de aprender, mi trabajo me ha costado el hecho de ser más humana al momento de informar, ¿no? Entonces, como que no nos fijamos en eso, y eso ha sido un poco el silencio que se ha vivido en las redacciones, y que se ha vivido también en la calle, y es el acoso, pues ese acoso, ¿no? Gracias, Violeta, por retomarlo también. Sí, y otro detalle, además, periodista y madre, ¿no? Y tienes que estar atendiendo también pues todas las necesidades que tiene tu hijo y además tu madre. En fin, pues eso es algo que también lo vemos con frecuencia y hay poco reconocimiento al respecto. Así que pues muchas felicidades, mi querida Diana, por todo eso. Y Diana, retomando el caso de Yasnaya, que publicó este artículo en Milenio, este artículo que se llama, que titula El ministro sorpresa, y bueno, lo publicó y pues después le empezó a llover en la milpa. Diana, cuéntanos. Sí, fíjate que eso me sorprendió. Bueno, no me sorprendió, ¿no? Porque realmente mucho se ha trabajado. Lo reconozco también el hecho de que seamos un país no discriminativo, donde no se discrimine, pero realmente el mundo sí es un país donde se discrimina, donde en lugar de avanzar te jalan para que no sigas. Entonces creo que eso le pasó allá, en ese artículo, donde ella pues investigó muy bien para redactarlo, citó bien los puntos y sobre todo esa intolerancia, ¿no?
a que si no estás del lado que ganador, del lado en que todos queríamos, o del lado que apareció en los acordeones, pues eres como la rechazada, ¿no? Yo así noté esa falta de tolerancia. O sea, claro que nos da mucho gusto, ¿no? Que haya un ministro oaxaqueño, claro que nos da mucho gusto que haya un cambio en el Poder Judicial, lo hemos dicho, que era justo y necesario, porque el resto ya era un relajo, ¿no? Lo que se vivía ahí. Pero, ¿por qué no aceptar las críticas cuando fue real, ¿no? Ya sabemos, y lo dijo Joaquín Galván también, ¿no? El hecho de Hugo Aguilar, él sabía del acoso y de este chat triple X pornográfico que vivía Sandra Domínguez, ¿no? Por ejemplo, y del hecho de que, ay, ¿sabes qué? Me estoy comparando con Benito Juárez. O sea, y Anaya hace en ese texto una descripción exacta de que no era tan sorpresa de que llegara Hugo Aguilar, ¿no? Y ya lo decía la presidenta, lo dijo con anterioridad. Puede ser que llegue un ministro indígena, puede ser que, o sea, ya nos daban esas luces, ¿no? Pero todo lo que ha vivido Yasmaya alrededor, y además del propio Hugo Aguilar antes de ser candidato, ¿no? Entonces, creo que esa parte de intolerancia da muestra también de qué nos espera. Yo lo decía porque me preguntaron, ¿qué no te da orgullo que yo? Claro que me da orgullo, pero yo lo quiero ver ya en acción, cuando Hugo Aguilar sea realmente un ministro y cuando le lleguen estos temas de conflictos a las autoridades, cuando se va a ver realmente su capacidad o el por qué está ahí, ¿no? O va a salir solo a favor de la 4T, va a estar como pues, casi pagando los favores que se le dieron por llegar ahí. Entonces, creo que eso que vivió Yasnaya por sacar este artículo, pues es reprobable, ¿no? Y mi solidaridad hacia ella, porque creo que no se vale, ¿no? No se vale esa falta de intolerancia. Sí sabemos que las redes sociales, cada uno las maneja a su antojo, somos libres de que publicamos en nuestros muros, pero creo que también tiene que haber respeto y comprender y entender cuando se trata de una verdad que se dice, ¿no? A través de esos comentarios como los que hizo Yanaya y como los que dice con mucha puntualidad, con mucha responsabilidad y con mucho respeto. Ella cuando escribe lo hace con mucho respeto, ¿no? Entonces, que te falten a ti respeto por una publicación, creo que ahí es donde ya no lo consigo, ¿no? Y no se me hace justo para mí. Muchísimas gracias, Diana, por retomar también este tema que ya habíamos iniciado la semana pasada y que nos parece muy importante también reflexionarlo a partir de ahora de este artículo de Yasnaya Aguilar. Y hay un tema que queremos abordar contigo también, que es el tema de la consulta indígena que se hizo del Tren Maya y del corredor interoceánico que Yasnaya retoma en este artículo. ¿No? Y ella señala, y sobre eso queremos pedir tu opinión, ¿no? Que en estas consultas en las que estuvo involucrado Hugo Aguilar, pues no siguieron los estándares básicos necesarios, ¿no? Y entonces sobre eso queremos pedir tu reflexión y bueno, ¿cuáles hubieran sido estos estándares básicos? Y ella cita el convenio 169 de la OIT, pero hay otros instrumentos también que se estarían violentando y bueno, suponemos también que parte de los ataques de un grupo que dice, no, viene el gran desarrollo, la inversión extranjera directa, la gran transformación con estos megaproyectos, pues por supuesto que han de haber atacado a Yasnaya con este planteamiento, pero queremos pedir tu opinión y reflexión sobre este tema que apenas está por comenzar, sobre todo en el corredor interoceánico, los impactos que tendrán en la edificación de cada uno de estos polos industriales y polos de desarrollo. Está todavía por venir una situación compleja y delicada también para los pueblos indígenas, Diana. ¿Cuál es la reflexión sobre esto? Pues bueno, nosotros en el IFA tenemos ya un antecedente, ¿no? El tema de los corredores eólicos. A lo que nos prometieron no se cumplió, ¿no? O sea, no era el añorado progreso que decíamos, o bien no fue un progreso para todos, ¿sí? Solo ha sido para unos cuantos, para aquellos que rentan su tierra, para las empresas, a ellos pues obviamente se les paga muy bien. Entonces, en ese entonces, el aprobar precisamente estas consultas, hubo acarreo. O sea, en primer lugar, porque yo estuve en las consultas, o sea, yo asistía a la consulta de la Ollaga, que es donde hubo una consulta, y obviamente traía línea, porque pues el supervisor era el señor Adelfo Regino, era parte del INPI, ¿no? Es de pueblos indígenas, pero
creo que faltó escuchar más voces de los mujeres, ¿no? O sea, faltó que se hiciera más público, faltó que realmente llegara a esos lugares, por ejemplo, mercados, espacios más públicos, que no se hiciera como en lugares cerrados, que solo a conveniencia los que pudieran elegir un megaproyecto. Porque hoy en día tú vas al mercado y le preguntas a las comerciantes, oye, ¿tú estás de acuerdo? Pues ellas dicen, pues llegaron acá y se pusieron. Para ellos esto es una imposición. Para ellos nunca pasó que hubo una consulta. ¿Por qué? Porque no van a dejar sus vendimias para ir a sentarte 3 horas a levantar la mano. Entonces yo siempre, o sea, sí se cumple el estándar, o sí se hace con la comida de 169 que deja libre, ¿no? Pero no se hace en espacios públicos. O sea, nunca llegan estos movimientos a hacer esa consulta. No lo llevan a estos lugares porque la gente no va a poder dejar de vender un día. La gente vive del comercio, por ejemplo, en Cuchitán, en Tehuantepec, se vive del comercio. Entonces no van a ir 1 hora de camino para solo ir a levantar la mano y aprobar un megaproyecto, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hizo falta, ¿no? O sea, ellos por el hecho de llegar, tomar las fotos, cumplir, estaban todos, ya cumplimos con las consultas y creo que de eso no se trata. Ninguna consulta debe ser así, ¿no? Esa ha sido siempre como que mi opinión cuando hacen este tipo de consultas, porque no se consulta a toda la comunidad. No basta con que peguen mechitas en lugares públicos, no basta con que hagan un perifoneo, que digan, los invitamos a que se concentren los días sábados 9 de la mañana a esta consulta. Hay que llevar esas consultas a donde está realmente la sociedad, donde está la gente que realmente le preocupa, ¿sí? Porque lo que hubo ese día en la Ullaga es que la gente llegó por un compromiso político, la gente llegó y los que realmente llegaron por convicción pues fueron poquitos, ¿no? En su mayoría llegaron precisamente porque tenían un compromiso político de aprobar y sacar esta consulta porque debería de salir. Entonces creo que desde ese momento se rompe esto del convenio 169, ¿no? ¿Por qué? Porque no realmente se hace con esa voz realmente de esa gente que va a tener esas repercusiones, ya sea favorables o desfavorables, cuando se haga un megaproyecto en las comunidades, ¿no? Entonces la gente cuando tú le preguntas, pues sí, ya está militarizada la zona, están rehabilitando las vías, se lleva el progreso, pues vamos a ver. O sea, esa es la postura de la gente. Entonces creo que estas consultas debieron hacerse más en espacios públicos y no en lugares, sí se hizo en espacio público, pero fue en una oficina, donde están las oficinas del INE en la Viaga, hubo ahí, pero creo que faltó aterrizarlo más a estos espacios de más apertura y dar mayor información. Eso sí, faltó en ese tema del proyecto, y pues con esas consultas a modo, pues ellos aprobaron por el que hoy en día pues ya está avanzando en las líneas K, en las diversas líneas de las ferroviarias, y también ya se hicieron, ya se expropiaron los terrenos de los pueblos industriales. Pero la gente sigue preocupada en qué va a pasar, ¿no? En 10 años, 20 años, cómo va a crecer las comunidades, ¿no? Sí. Si se van a obtener o no esos recursos naturales. Diana, tal vez si vuelves a quitar los audífonos porque no se escucha por momentos bien. Ya los quité, porque creo que sí no se escucha tan bien. Sí, no se escucha bien. Diana, pues muchas gracias. Si te parece, Diana, vamos a escuchar, nos gustaría escuchar también tu opinión de este mensaje que envió Hugo, precisamente a propósito, pues de lo que se avecina ya en su nuevo cargo, en su nueva función como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar. Escuchamos el mensaje que manda y regresamos contigo. Ñani, kwa, nashika iyo takamani. Kwa kanu nga ini na ka asa hini chi kumani nanda kanisa nashi iyo tiñu ni kasao kin iyo junio. Teta kumachi aninga sihinui tiñu no ninda ka abitaka matutu no ninda ka hiyo tayo suchi kotende tiñu ma. Te no tiñu yuka chi ni kenda hamasa kokusa y te tende tiñu
nu ve tiñu kanu nu kasandai koechima nu ñi ñuyo ñukoyo. Te hasukan iyo kuja kutavi chance nu ini ja ni kachinde ña'ni, kutavi chance nu ini chi ninga kenda ni te ninga kajini nusa. Taka mayo ni kundeji tiñu ya'a, te taka mayo kosa tiñu na va kobao. Te nu taka mañani yo kuayo, taka mayo ja kakuyo ñuyivi ñukoyo, ka'sa jini ja inu sa ñuma kuo. Ya ka iyo te nde ki'o ja ma kuko inuyo, nde ki'o ja ma kuko ta o ini ñayivi. Saña chi kosa tiñu sa na va taka mayo kova'a kovi. Tani yo ka'o ma chi jama kinu taka ma ñayi ñuma tatuni, jama kinu taka ma ñu nda'viyo ko tatuni ma. Te tu'ya kuja kundatu'o vina, tu'ya kuja ndakani sa vina. Hermanos y hermanas, les saludo con afecto. El Instituto Nacional Electoral ha culminado el cómputo de los votos recibidos el pasado 1 de junio para elegir ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido un proceso histórico que transforma la vida de México y transformará la vida de los pueblos indígenas y afromexicanos de nuestro país. Por esta razón, quiero agradecer a los más de 13 millones de hermanos y hermanas que salieron a votar el pasado domingo, que confiaron en este nuevo camino emprendido para contar con un poder judicial que surja directamente del pueblo. Su confianza nos compromete en cuerpo y alma y de tiempo completo. Hoy tenemos una Suprema Corte surgida del mandato popular. La Suprema Corte nace con el respaldo de la ciudadanía y con ello fortalece la división de poderes y la independencia judicial. También tenemos una Suprema Corte pluricultural. La voz y el pensamiento del México profundo estará presente todos los días en la Suprema Corte y será parte fundamental en la toma de decisiones. Los pueblos ya nos tocaba un espacio digno en las instituciones fundamentales de la nación. Y tengan la seguridad que con ello vamos a construir una justicia real, verdadera y con enfoque intercultural. Iniciaremos la etapa del pluralismo jurídico. A todos los hermanos y hermanas que no acudieron a votar el pasado domingo, quiero pedirles un voto de confianza porque esta será una Suprema Corte de Justicia de la Nación de todos y para todos. Quiero decirles que la Suprema Corte estará cercana a la ciudadanía, cercana al pueblo y cumplirá su mandato constitucional de dar certeza a todas y a todos. Al Instituto Nacional Electoral quiero expresar mi agradecimiento por todo el trabajo que están realizando a fin de que tengamos un proceso en paz y en libertad. A todas las hermanas y hermanos que se desempeñaron como funcionarios de casilla a lo largo y ancho del territorio nacional, también les expreso mi reconocimiento y mi agradecimiento. Ustedes han hecho posible que el pueblo decida. A mis hermanas y hermanos que obtuvieron el mayor número de votos durante el proceso y con quienes vamos a conformar la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, les expreso mis felicitaciones. Estoy seguro que haremos del diálogo y de la construcción colectiva de soluciones nuestro método de trabajo. A los hermanos y hermanas que participaron en el proceso, también les expreso mi reconocimiento. El esfuerzo y el trabajo que han realizado contribuye a iniciar y fortalecer este diálogo necesario entre juristas y el pueblo. A todas las comunidades, a todos los hermanos que me abrieron sus puertas y su corazón durante el proceso electoral, mi eterno agradecimiento. Estoy seguro que en este trabajo conjunto vamos a lograr un poder judicial y un sistema de justicia que nos beneficie a todos. Diana Manso, ¿qué te dice este mensaje de Hugo Aguilar, pues presidente electo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, Hugo Aguilar es una persona muy inteligente,
te reconozco una persona que conoce lo que está diciendo, o sea, él, mis respetos en esa parte, no se le niega su conocimiento, ¿verdad? Sin embargo, yo sigo reafirmando esta situación. Quiero verlo en su actual. O sea, quiero ver, ahí está diciendo, ¿no? Que va a trabajar para todos, con un enfoque intercultural, que es lo que se ha pedido siempre, ¿no? Qué bueno que toque él estos puntos, qué bueno que esté agradeciendo a la gente que le dio su voto, que va a trabajar a favor de los pueblos. Me parece excelente, ¿no? Todo lo que opina. Sin embargo, creo que donde vamos a conocer realmente la función como ministro de Hugo Aguilar será precisamente cuando pues lleguen los conflictos, ¿no? Las resoluciones que tengan que hacer, cómo va a actuar, por ejemplo, cuando lleguen unos pueblos y digan, ¿sabes qué? Nos oponemos a esta mina, nos oponemos a este megaproyecto porque daña el territorio, que él sabe precisamente, él conoce los pueblos de Oaxaca y de casi todos los estados de la República, porque pues por ser consejero jurídico le llegó a conocer casi todos. Entonces, creo que yo prefiero esperar en esa parte de ver, me gustaría, ¿no? O sería mi ideal que su actuar fuera pues neutral, ¿no? En el sentido de que no porque sean proyectos que beneficien a la 4T, no tenga que dar una resolución favorable, sabiendo que eso afecta a los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, eso puede decir mucho de Hugo Aguilar o no, como ministro, ¿no? De cómo va a ser su actuar, si va a estar solo a favor de la 4T y sus proyectos para darle el gusto a la presidenta o al resto de personas que sean funcionarios, pero creo que hay mucho trabajo que le toca hacer y eso precisamente vamos a esperar. Yo me reservo a esperar cómo va a ser su actuar. Luego, ahorita dice cosas bonitas, ¿verdad? Dice que va a cumplir, que agradece a los pueblos, que va a entrar en reforma intercultural, que está al servicio de todos los que le dieron el voto, pero ya en hechos, espero que no nos defraude y que realmente este discurso que acaba de dar se cumpla a cabalidad y que realmente el ser ministro sea un ministro intercultural y a favor de los pueblos y comunidades, ¿no? Que sea justo en lo que vaya a decir. Muchísimas gracias, Diana. Diana, en esto que él señala y que tú estás retomando ya, por ejemplo, una Suprema Corte pluricultural y agrega también el tema de una justicia con enfoque intercultural y un pluralismo jurídico. Diana, tú también que llevas trabajando estos temas y viviendo también sobre este tipo de justicia, ¿cómo podríamos sintetizarla y explicarla al público de Rompeviento TV, a las audiencias? Bueno, esto lo que él se refiere es de que precisamente hay pueblos que se rigen por el sistema normativo interno, usos y costumbres que tienen sus propias formas de elegir a sus gobiernos, tienen sus propias expresiones, su propia cultura. Lo que él quiere decir es que va a respetar precisamente, por ejemplo, el tema de los chimalacas, los guardianes comunitarios, la gente que cuida el bosque, ¿no? O sea, la gente dice es que el bosque no tiene dueño, es de todas y todos, ¿no? Si ocupo un espacio, es porque amo el espacio, lo voy a cuidar sin recibir algo a cambio. Entonces, por ejemplo, hay pueblos que dicen, nosotros no queremos que sean áreas naturales protegidas, queremos que sea una reserva comunitaria. Entonces, el hecho que Hugo Aguilar dice, voy a actuar de una forma intercultural y multicultural, es que va a respetar esta voz que dice el pueblo, que dicen esos guardianes, que dicen esas abuelas y esos abuelos. No va a imponer como dijéramos, no, porque es de que ahí quiero que sea un área natural protegida, porque así lo dice Semarnat, porque así lo dice Profepa, no, sino él se va a basar en esas ideas o en esos usos y costumbres que manejan esas comunidades, ¿no? Por ejemplo, para elegir a sus gobernantes, ¿no? Si una mujer indígena la eligieron en una asamblea, fue elegida como tal, pues se tiene que respetar eso, ¿sí? El hecho de la vestimenta, la apropiación cultural, que eso se ha peleado muchísimo, ¿sí? Entonces, ojalá realmente esto que él está diciendo se cumpla, porque esos son 3 ejemplos que les di ahí fácilmente, ¿no? Que la gente que muchos pueblos es que no queremos que sea área natural protegida, que queremos que sea una reserva comunitaria, pero a fuerza se le impone que sea área natural protegida. Entonces, creo que estas palabras de intercultural y multicultural son muy fuertes, realmente deben cumplirse como tal, porque los pueblos lo exigimos. Entonces, debe exigirse como tal.
¿no? Y tampoco no romantizarlo. Yo siempre le he dicho, que en los pueblos también se romantizamos, por ejemplo, apenas recientemente, el tema de los matrimonios infantiles. Hay cosas que no se discuten, ¿no? O sea, no podemos ver a dos niños de 15 años, de 17, estar casados, por ejemplo, ¿no? De 15 años. Esas situaciones también atentan contra la niñez, ¿sí? Y ahí no es que sea un enfoque intercultural, ¿no? Entonces hay cosas que también, les digo, no va a ser fácil lo que Hugo va a enfrentarse, no es fácil, pero creo que él tiene el conocimiento y tiene la capacidad, porque les digo, lo repito, es muy inteligente, conoce de leyes y conoce también, ha vivido y viene de un pueblo indígena, entonces sabe muy bien cómo se manejan los pueblos, cómo se manejan las comunidades, cómo se viven, más que se manejan, cómo se viven en las comunidades, y ojalá realmente cumpla esa parte intercultural y pluricultural que él dice, ¿no? Muchas gracias, mi querida Diana. Diana, nada más cerraría con una pregunta que te hace alguien de la audiencia, Gerardo Alquicira, que dice, siempre le he querido preguntar a Diana y a Yasnaya si conocen al maestro Guillermo Marín y qué opinan de su trabajo. Es parte de la pregunta. Y te dejaría también una reflexión final, Diana, porque esto que nos comentas, este escepticismo que hay, pues es producto de décadas y décadas y siglos de una falta de compromiso de parte de las autoridades. Y pues ahora sí que ya en los hechos iremos evaluando pues cómo está haciendo la función de cada una y cada uno de los ministros electas y electos. Lo que sí es que preferimos a Hugo Aguilar que a Norma Piña, eso no tenemos ninguna duda. Pero Diana, ¿cómo cerrarías en reflexión final y si sabes sobre esta persona que te preguntan? Bueno, sobre Guillermo Marín yo no he leído, no sé si nos puede dar como más, como que más datos de él, o dónde se ubica, es de Oaxaca, dónde está. El apellido Marín es mucho aquí de la región del Istmo. Entonces, digo, ¿no? Puede ser de que sea algún conocido mío y no sepa que esté haciendo algún tipo de trabajo, o qué línea también es antropólogo, es sociólogo, digo, que nos dé un poco más de herramientas y puede ser que yo le pueda decir, ¿no? La otra parte de Hugo, por supuesto, o sea, aquí no se trata de echarle ni tierra, ni montón, ni nada de mala onda, ni mal fuego a Hugo, ¿eh? Yo en ningún momento lo manejo así. Me da gusto, obviamente, que en lugar de la otra magistrada esté Hugo, por supuesto, lo aplaudo. ¿El reto va a ser grande? Sí. ¿Necesitamos un cambio en la reforma judicial? Claro que sí, y bienvenido. Pero aquí el detalle es de que tampoco se vale o tampoco vamos a aplaudirle de algunas cosas que hizo Hugo, no es necesario recordárselo, ¿no? Y de recordarle que vamos a estar vigilantes de su actuar. Como integrante de un pueblo indígena, o sea, en mi caso, siempre nosotros le apostamos a la colectividad. Y creo que si en algún momento hay que aportar para que esa Suprema Corte cumpla estas funciones que es algo de ser interculturalidad y multicultural, aquí estamos. ¿Sí? Se trata de que tengamos un mejor país, se trata de que nuestros pueblos indígenas realmente tengan esa defensa de su territorio. Es lo único que se pide, no se pide más, ¿no? Se trata de que haya realmente un cumplimiento de derechos humanos, que esta violencia que se vive allá afuera, ya no queremos más violencia, ¿no? Entonces creo que la llegada de Hugo no necesita hacer una intolerancia y no lo estamos haciendo, que quede claro, ¿no? En mi caso, por supuesto que me da mucho gusto que haya llegado un magistrado indígena, claro que sí, ¿no? Pero sí me gustaría saber cuál va a ser su actuar, ¿sí? Que no sea más de lo mismo, ¿no? Que no sea como cuando llegan muchas mujeres al poder, ¿no? Como traemos la idea del patriarcado pegadas, dices, ¿por qué actúa así? Entonces ya no queremos más eso, sobre todo sabiendo que Hugo Aguilar conoce las leyes, conoce los pueblos, maneja muy bien el tema intercultural. Entonces lo que no queremos, casi en pocas palabras, que no nos defrauden, pues, ¿no? Que realmente cuando los pueblos exijan, se cumpla y se respete su palabra, ¿no? Como en los pueblos se dice, la palabra para nosotros vale mucho. Creo que eso es lo que Hugo quizá le pedimos, que su palabra, que este discurso que dio, realmente valga mucho.
Así es, Diana, pues estamos muy, muy contentas y contentos aquí todos y todas por tu premio. Vamos a cerrar con eso, volviendo a felicitarte, a celebrar y pues las fanfarrias que ya te estaremos aquí poniendo alguna vez que vengas acá a la Ciudad de México, pues que nos encontremos y ya para ponerlas de manera directa y darte tu abrazo y felicitarte mucho, Diana. Pues te mandamos un fuerte, fuerte, muchos cariños desde acá, muchas felicitaciones y seguimos en comunicación hacia el siguiente martes, querida Diana. Gracias, querida Violeta, gracias, querido Ernesto, a todos ahí en producción, gracias realmente por esta oportunidad de hablar, de compartir, sobre todo de compartir, ¿no? Eso es lo que hacemos, de compartir y que nuestra palabra que recolectamos desde los pueblos, porque de ahí es donde hemos aprendido todo, ¿no? De estos guardianes y guardianas, aquí están, ¿no? Simplemente pues seguir trabajando, la masa sigue dando, así que gracias. Felicidades, querida Diana. Fuerte abrazo.